Seguimos en la mira. El otro bloque lo cerramos con el dato de que el 91 y pico % de la población que está en condiciones de vacunarse debería vacunarse para llegar a la inmunidad de rebaño. Ahora, con todo esto que hubo del problema del software, que mucha gente hasta hoy sigue dudando porque el nuevo sistema que ha cambiado posterga en unos días la confirmación de si estás anotado, vacunas va a haber para todos, de eso no hay duda. De eso no hay duda, Gabriel, no. De hecho, con los 2 millones de vacunas de Pfizer, más los 3 millones en total de vacunas ya compradas, no han llegado todas, pero están compradas, el presidente dijo que estaba el contrato de Sinovac, de la vacuna Coronavac, entonces la China, y bueno, sí, efectivamente llegan las de AstraZeneca del mecanismo COVAX, que tal vez es al que se le ha puesto más un signo de interrogación, pero seguro tendríamos unas 148.000 de AstraZeneca. Ahí llegamos a 2.6 millones de personas, que si ustedes recuerdan, está un poquito por arriba de la cantidad que precisábamos, que era 2.48. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de 2 dosis. Claro, exacto. Siempre hay que el total dividirlo a la mitad. Ahí tenemos siempre un componente de incertidumbre, ¿no? Un componente de ¿cuándo llegarán esas vacunas? Compradas está la voluntad de los laboratorios de entregar, pero hay un componente logístico, por un lado, que hemos visto que no es fácil a Italia cumplir por parte de la farmacéutica, y luego un componente geopolítico. Ya vemos que hay movidas entre los propios países, Europa, que dice vamos a restringir las exportaciones por un tiempo. Por ahí la cosa se puede complicar, pero no se espera que se pueda extender mucho más de los plazos que se han prometido por parte de los laboratorios. Mirá que puede ser burda la diplomacia, negociar con la vida, ¿no? Te cambio 15 toneladas de carne por... Sí, o la situación de Paraguay, que como no tiene relaciones con China, tiene algunas dificultades para acceder a algún tipo de vacunas. Bueno, entonces, las vacunas están, sabemos a cuántos tenemos que llegar. ¿Hay suficientes brazos? Esa es como la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para llegar a esa cantidad? Por supuesto que en el gobierno advierten que los datos previos a la campaña de vacunación hay que tomarlos con relatividad, porque, bueno, se estima que una vez que arrancó la campaña de vacunación puede haber algún movimiento de gente que al principio tenía alguna duda que después no la tenga tanto. Pero salvando ese detalle, lo que trajimos es una foto, que es la de la empresa Factum, respecto a qué piensan los uruguayos respecto a la vacunación, cuándo se vacunarían y si se vacunarían. Y lo que estamos viendo en pantalla es inmediatamente 48%, de 3 a 6 meses 16%, de 6 meses a un año 10%, no me vacunaría 21%, no responde 5%. La pregunta por el lado de Factum fue por el preguntar el cuándo se vacunaría. Uno podría llegar a ver ahí algunas resistencias o algunas dudas. Fíjate que ese 48% que dice inmediatamente coincide bastante con las cifras de los vacunados hasta ahora y los agendados hasta ahora, con lo cual se cumple un poco eso de cuando se abra la agenda yo voy a estar para hacerlo, pero los otros se demoran un poco. Importante decir que la encuesta fue realizada entre el 24 y el 27 de enero, es representativa de todo el país, de mayores de 15 años. Importante porque, bueno, siempre que manejamos datos, ¿a qué responden? Y aclaremos que es de Factum porque estaba el Factum ahí abajo, pero la próxima vez le vamos a regalar una lupa a nuestros Vamos a ponerlo más grande la próxima. Sí. Bueno, pero además de cuándo se vacunarían y en todo caso la predisposición a vacunarse, hay otro dato de la encuesta de Factum que es bien interesante y que se complementa con todo esto, que es cuán de acuerdo está con la frase el coronavirus no existe, es un negocio de los médicos y los laboratorios, y las respuestas que le dan a la encuesta de Factum implican que hay un 15% de la población que dice que está de acuerdo o muy de acuerdo con esa frase. Con que no existe, Con que no existe el coronavirus. Y si 15% no dice nada, son cerca de 500.000 personas en Uruguay. ¿Qué piensan eso? ¿Qué te parece? Y decime, el análisis, esto es Factum. Esto es Factum. Está. Porque también tenemos otra encuesta después, exactamente, ¿no? Porque
Es muy coincidente este dato, o tiene cierta relación con una investigación que realizó el año pasado la gente de la Universidad de la República en el CENUR, concretamente en el departamento de Salto. Ellos estuvieron haciendo una investigación bastante interesante en la que determinaron, estudiaron la prevalencia, a ver si habían encontrado si estaban detectados bien todos los asintomáticos, etcétera, y también preguntaron por vacunación en la ciudad de Salto. Es esto que estamos viendo ahora en pantalla. 60% dispuesta a vacunarse, 20% con dudas, según la investigación, porque esto no es una encuesta, es una investigación. Sí, tiene un componente de investigación, claro, de encuesta, pero de consulta. Pero es gente que se puede convencer, y un 20% que de alguna manera está en línea con el otro 15% de factum, de los que no están convencidos de que exista, de que directamente no se vacunará. Sí, es interesante porque uno de los investigadores responsables con quien estuve hablando los denomina fundamentalistas. Y hay que entender que no todo es lo mismo, porque dentro de ese 20% que dice no se vacunará, que ellos los consideran fundamentalistas, hay de todo. Hay gente que tiene una postura antivacunas, que es un porcentaje bastante más chico de la población. Recordemos que Uruguay tiene altísimas tasas de vacunación en la mayoría de las otras vacunas que son obligatorias. Claro, si son obligatorias parece lógico, exacto, ¿no? Que es sí, pero aún así es un buen indicador de la adherencia que hay a los planes de vacunación. La de sarampión, triple viral, por arriba del 90 y pico %, que por cierto es lo que se necesita para generar inmunidad de rebaño para esas enfermedades. Pero ¿qué pasa con estas personas fundamentalistas? Bueno, hay un porcentaje chico que son antivacunas de siempre, sí, y hay otro porcentaje a la que le caló hondo ese mensaje de esto es un invento de este caso en particular. Exacto, esto es un invento de la pandemia, esto no existe, dudas respecto a los métodos de testeo, si hay un exceso de casos positivos porque en realidad se está manipulando el testeo. Bueno, todo eso, si quieren, podemos pasar a compartir un poco, porque estuve conversando con uno de los sociólogos responsables de esta investigación para hablar justamente de lo que encontraron. Por supuesto, no es extrapolable a todo el país, es la situación de Salto, pero es Juan Romero, sociólogo, uno de los responsables, y de esta manera describía a esas personas fundamentalistas, lo llama él, personas que dicen que no se quieren vacunar. Tenemos un 20% que está desinformado, que está con dudas, más que desinformado, con dudas, pero que nos parece a nosotros que con una buena campaña de información, con información, diría yo, didáctica y con evidencias, acá hay que demostrar que la vacuna sigue siendo la herramienta que ha salvado a millones de personas, de seres humanos, desde que se descubrió la vacuna como tal. Ese 20%, si se lo sabe trabajar con campañas de información y de demostración, es convencible. Después hay otro 20% que a su interior también es heterogéneo, pero nosotros le hemos llamado como un grupo fundamentalista que bajo ningún aspecto piensa vacunarse. Tenés un grupo de antivacunas que no supera más del 5%, pero también tenés todo el otro 15%, que es el movimiento que dice que esto es una pandemia, que todo esto está inventado. La gente dice, mirá, el doctor dice que esto no es así, que esto es falso, que esto no funciona, entonces es toda una mentira. Y eso empieza a circular, y empieza a circular, y empieza a circular. Y bueno, a veces se miente tanto que se termina convenciendo, ¿no? Este mensaje ha calado tanto que está colocando en riesgo la salud comunitaria. Cuando decimos que a veces la información, la noticia que estalla como un fuego de artificio y se va, no es lo mismo que la interpretación y la contextualización. De esto le estamos hablando. Sí, se dice que hay un montón de gente que no se vacuna, pero cuando uno aterriza, le pone números, apela a encuestas, apela a investigaciones, y llega a un número que ya no es, no, hay un 20% que, según lo expresó en una encuesta y según lo profundizó en una investigación de la UDELAR,
no se va a vacunar por razones profundas, o sea, no importa si están equivocados o no, son radicales y no es fácil convencerlos y estamos jugándonos en ese 20% un montón. Sí, y te agrego otro dato más que también estuve conversando con Juan Romero, este sociólogo, que es que él me decía que la definición sobre la vacunación, sobre si se van a vacunar o no, está mucho más asociada a factores emocionales que racionales, y cómo en este contexto, en este siglo XXI, en esta pandemia, está jugando un rol muy interesante de analizar y muy importante el tema de la circulación de información a través de redes sociales. Si les parece, vamos a escuchar cómo lo decía. Lo que estamos observando es que son aspectos más emocionales que racionales los que definen la aceptación de vacunarse. Entonces, la pregunta que surge es cómo se construye esta emocionalidad. Entonces, ahí nosotros, por otros estudios que hemos hecho en el norte del país, encontramos que los medios de comunicación tienen un papel importante en la construcción de esta emocionalidad. No ya tanto los aspectos estructurales, como por ejemplo la educación, el nivel socioeconómico, aunque parezca mentira, por lo menos en Salto, no es el nivel socioeconómico lo que lleva a que la gente se vacune más o menos, no es su situación de pobreza o no pobreza. Aspectos emocionales. Las redes y los informativos locales y el de la noche son elementos centrales en donde la gente se informa y construye, vamos a decir, construye sus herramientas para tomar decisiones de lo que ocurre en su vida cotidiana. Entonces, y dentro de las redes, WhatsApp es la que está teniendo una mayor incidencia en la circulación de información y tomas de decisión. Siempre decimos que la información de calidad es aquella que ayuda a la gente a tomar decisiones. El gobierno sabe que hay algunas encuestas que dicen que la gente, una de confianza que tienen es a los médicos. Primer spot publicitario que se hace para la vacunación, médicos. Claro, hay que ver qué es lo que quería ese spot o a qué público estaba apuntando, pero lo cierto es que cuando haya que llegar, y no sé si es ahora el momento en el que el Ministerio de Salud Pública está apuntando a ir a buscar a esos a los que hay que convencer, pero lo cierto es que cuando haya que ir a buscar a esas personas, los aspectos emocionales tal vez van a jugar un rol mucho más importante. Claro. El segundo spot del Ministerio de Salud Pública, del gobierno, tuvo como protagonistas a los sobrevivientes de los Andes, y ahí se habla un poco más de emotividad, va tal vez a un mensaje un poco más que llame a la emoción y a tomar una decisión, tal vez no porque te lo dice fulano de tal, de repente, el médico tal. Sí, la cuestión es que los vamos a necesitar y va a haber que convencerlos. Y eso me vuelve también al principio de la charla, cuando hablábamos de esos dos pilares que tenía el gobierno en la estrategia. Por un lado, mantener aquello de la libertad como principio, y por otro, esto de la inmunización como meta. Y vemos que esta meta tiene sus desafíos para llegar. Y tiene un componente que va a haber que convencer gente y demás. Con lo cual, esa cosa de la libertad, lo que me lleva también es a aquel dilema entre economía y salud. En realidad no existe tanto. No es así, porque las economías más afectadas no fueron las que tuvieron determinados cierres, determinados lockdown con tiempos limitados. Fueron las que tuvieron mayores casos y mayores muertes. Es decir, donde la salud se vio más comprometida es donde la economía se vio más comprometida en el mediano y largo plazo. No hay que plantear una dicotomía. La dicotomía es a nivel de principio, o sea, a nivel más ideológico de, bueno, hasta dónde la libertad y hasta dónde le habilitamos al Estado a intervenir. Y por lo tanto, está bien, creo yo, que el gobierno de alguna manera intente respetar ese principio. Lo que en lo personal de alguna manera me genera ciertas dudas y espero que cuando eso pase el gobierno esté a esa altura es si las papas realmente queman, si la cosa se complica y si el riesgo que asume el gobierno con esta postura se termina materializando, bueno, que este principio no se convierta en un ancla
que termine arrastrándonos a todos en esta pandemia. Está bueno, y aparte teniendo en cuenta que ese principio se viola permanentemente con nuestro cuerpo en un montón de cosas. Hay sustancias que no puedo tomar sin que me metan preso, si la compro. Hay otras que necesito en receta verde, no la puedo acceder a ella, digamos, con la libertad así abiertamente, ¿no? Esto también es una sustancia. Sí, me quedo con un comentario más bien breve, que es, primero, que cada punto porcentual del plan de vacunación, luego de que pasemos el 50% de vacunados, nos va a costar importante, nos va a costar mucho. Y lo segundo es, hay que ver ahora que se aceleró mucho la cantidad de casos y la cantidad de fallecimientos, si no hay un cambio, justamente por eso que decía Fede recién, porque aquellas sociedades, bueno, si realmente hay más cantidad de mortalidad, si eso nos duele realmente en la piel, capaz que cambie la situación. Y sepan que estamos hablando de que no logramos la inmunidad de rebaño, posiblemente, si esto se cumple, por un 20% de la población. Son casi 500.000 personas. 500.000 personas que van a andar por ahí potenciales contagiadores. Pero siempre tenemos esa frase, los uruguayos somos solidarios. En fin, muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Fede. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima para el segundo programa, donde le vamos a traer algún tema de estos que interesan y que nos ayudan a tomar decisiones. Presentó INCO, FNC, Pronto, CUTSA, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Santander. Con Santander, todos los días tienen descuentos en más de 200 marcas. SWAT. Consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une.